buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos a nuestro 11º programa de Diálogos con Expertos, que es una alianza estratégica que hacemos la Universidad de Anáhuac, México, a través del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, Recursos Humanos TV y AMEDIR. En esta ocasión, Mauricio Reynoso, el director de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, tuvo un contratiempo de último momento, pero tenemos invitado de lujo también para la conducción de este programa, que es nuestro director, el maestro Antonio Morfín, quien nos acompañará en la entrevista con Mónica Hernández. El día de hoy él es nuestro director del CADEN, que como les había comentado, el CADEN tenemos las 5 maestrías de la Facultad de Economía y Negocios, entre ellas la que tengo a bien dirigir, que es Dirección Estratégica de Capital Humano. Y sin más, Mónica Hernández, muchísimas gracias por conectarte desde Dubái para tener esta charla aquí entre amigos y que de alguna manera nuestro auditorio, como es toda América Latina de recursos humanos, pues pueda aprender de todo lo que tu amplia trayectoria y sobre todo esa maravillosa oportunidad que tienes de estar en el, yo digo primer mundo, yo digo mundo premier. Acabo de regresar de allá y verdaderamente me quiero traer al jeque de Dubái para que dirija nuestro país. Pero bueno, Moni, voy a leer brevemente tu semblanza, es muy amplia, pero bueno. Mónica actualmente es directora general de Recursos Humanos para la región de Asia, África y Medio Oriente. Inicia su carrera en 1999 en General Motors, ocupando diferentes posiciones en diversas áreas de recursos humanos, también en postventa, atención a clientes. Su experiencia internacional abarca Seúl, Corea del Norte, así como actualmente pues la responsabilidad que tiene en Medio Oriente, que pues es todo un reto, esa parte multicultural que tienes a tu cargo. Y bueno, toda la experiencia que tiene Mónica es desde atracción de talento, pasando por gestión del cambio, actualmente toda la parte de análisis de datos, la parte de inclusión y equidad. ¿Qué les puedo decir? De verdad tenemos una invitada de súper lujo. Mónica es licenciada en Administración por el TEC de Monterrey y tiene su maestría justamente en Equidad y Desarrollo en nuestra querida Universidad Anáhuac, México. Mónica, muy bienvenida. Y bueno, ¿qué te parece para abrir boca la primera pregunta así muy general? ¿Qué aprendizajes nos deja en cuanto a la dirección estratégica del talento este 2021, sobre todo en los ámbitos como el tuyo, global, multicultural? ¿Y qué esperamos para el 2022? Todos tuyos los micrófonos, Moni. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente, Marta. Un gusto, Antonio, volver a coincidir y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, realmente resumir el 2021 en pocas palabras se vuelve retador. Creo que este fue un año, el año pasado fue un año que yo podría definir como de transformación, y no nada más de transformación de recursos humanos, sino transformación de negocios y transformación del ser humano. La realidad es que todo lo que esperábamos que sucediera no acabó sucediendo, y al contrario, la complejidad de pronto en balance de vida, trabajo, la complejidad con nuestros clientes, en el caso de la industria automotriz, fue dándonos sorpresas y a la vez retos y logros muy interesantes. Entonces yo creo que más que nunca, hablando de recursos humanos, tuvimos que estar cerca del empleado. Creo que la cercanía fue la forma de transformarnos de acuerdo a sus necesidades, y nos olvidamos de esas políticas que siempre eran blanco y negro, ¿no? El usar tonos de grises más que nunca se volvió nuestra forma de actuar, siempre y cuando obviamente cuidando al negocio, cuidando la justicia. Yo siempre le digo eso a mi equipo, ¿no? Cuando alguien solicita algo, sí, estamos para ayudar, estamos para retar el proceso, pero ¿es algo justo? ¿Es algo que podemos replicar? Si la respuesta es sí,
entonces vamos adelante. Si no, entonces puedes generar un tema de injusticia. ¿Qué nos espera para este 2022? Que bueno, se pasó volando y no puedo creer que ya estemos en 2022. Yo creo que es solidificar. Hubo mucho movimiento de talento, al menos en la compañía y en el mercado en el que ahorita me encuentro, que es Medio Oriente. Hubo muchísimo movimiento de talento para bien, creo que siguieron habiendo oportunidades. Entonces creo que estabilizar el negocio y estabilizar posiciones de liderazgo, estabilizar nuevos puestos, porque también el año pasado vivimos un año de transformación como compañía, hablando de nuestros vehículos. Nada más en el mes de noviembre se hicieron la presentación en prensa de 2 automóviles increíbles eléctricos, que es nuestro Hummer y uno de Cadillac, que se llama Lyriq. Y esto fue como una bola de nieve positiva para nosotros, mucha atención en medios, y eso está generando que desarrollemos ciertas competencias técnicas y de visión a futuro de nuestros empleados. Entonces empezamos un esfuerzo muy importante en capacitación y visión de lo que queremos en el talento de la compañía. Y bueno, sin lugar a duda, 2022 va a cristalizar muchos de esos esfuerzos y actualización de puestos, etcétera. Entonces, muy emocionada de lo que viene y sé que no soy la única o no somos la única empresa que va a vivir estos retos. Sí, coincido 100% contigo, de ahí que justamente la maestría actualizamos el programa, incorporamos algunas materias, pero entre ellas inteligencia organizacional y gestión del cambio, justo por todo lo que mencionas. Y bueno, pues aquí le cedo la palabra a mi director, que estoy cierta que tiene varias inquietudes en cuanto a preguntarte. Adelante, Toño, por favor. Muchas gracias, Marta. Gracias, Mónica. De veras es un gran gusto de poder conversar contigo esta tarde sobre este tema tan interesante y en este momento además tan especial, ¿no? Ahora que ya se está hablando de, en serio, sí regresar con todo y cuartas olas y demás, estamos todos con mucha impaciencia, ¿no? Ya por volver a, pues no sabemos si a la normalidad o a una mejor normalidad, ojalá que sea una mejor normalidad. A mí, viendo un poco tu experiencia, me parece que seguramente tienes muchísimas lecciones sobre muchísimos aprendizajes sobre cómo adaptar el estilo gerencial pues a contextos muy diversos, ¿no? Con el recorrido que tú has hecho, pero además con la función que te toca desempeñar, me imagino que tienes que entrenar y coachar a un gran número de directivos para que puedan realizar sus funciones en contextos que requieren muchísima adaptación, ¿no? Y cuando hablamos de multiculturalidad, pues yo estaba pensando no solamente en el tema de que las culturas entre países son diferentes, sino también las culturas muchas veces entre generaciones, sobre todo con la velocidad con la que se ha dado el cambio tecnológico, pues encuentras que hay visiones y entendimientos y hábitos bien diferentes entre distintos grupos generacionales en una misma institución. Me gustaría mucho que nos compartieras, bueno, a ver, en este recorrido que tú has hecho, ¿cuáles son los consejos que tú le darías a un directivo que tiene bajo su responsabilidad la gestión de recursos humanos en estos ambientes que cambian tanto culturalmente? Muchas gracias por la pregunta, Antonio. Fíjate que, como bien dices antes, creo que el hablar de esta inclusión que queremos promover en las empresas estaba limitada más a un tema de género. Seguramente un tema de generaciones estaba también en la mesa, personas con discapacidad. Y ahora hay un par de componentes más que estamos incluyendo en la mezcla y son estilos de trabajo, que puede ser desde un esquema híbrido, sin importar la generación. Puede ser que el talento se encuentre en otra parte del mundo y entonces lo querramos atraer desde ahí. ¿Cómo lograr que interactúe de forma correcta y colabore cuando probablemente no va a ver a su líder hasta dentro de un rato o probablemente todo el tiempo esté de forma remota? Y otro componente muy importante que estamos trayendo a la mesa es personalidades.
El tema de personalidades se agudizó más en esta época. Se creía que el introvertido iba a estar mucho más a gusto en casa, el extrovertido iba a extrañar, y sorpresa, al final entran muchos más componentes en la mezcla. Y respondiendo la pregunta de cómo entonces entrenar a estos líderes, es precisamente haciéndolos mucho más, teniéndolos más expuestos a justamente todas estas diversidades que se tienen. Ahora, no basta con señalarlas y entrenar en inteligencia emocional a un líder o orientarlo en cómo tener una conversación cuando su equipo está en remoto o cuando ni siquiera ha conocido. Tuvimos casos donde reclutaron, contrataron y empezaron a trabajar todo de forma remota y no había esa interacción humana que creíamos que siempre era como el sellar el trato para entonces poder tener una interacción en forma colaborativa. Les dimos también, por ejemplo, una práctica que implementamos acá en la región es cada líder tiene un presupuesto para poder recobrar ese contacto humano, pero de una forma mucho más suave, no tan en una sala de juntas tomando un café, sino poder tener una reunión en un café, poder tener una reunión en un restaurante. Entonces, todo eso lo cubrimos. Sin embargo, no estaría completo si no tuviéramos la voz del empleado, así que directamente. Para ello, creo que lo que funciona y nos ha funcionado muy bien y va a cumplir ya cerca de un año nuestro comité, implementamos un comité de equidad, diversidad e inclusión. Este comité, la función que tiene, aparte de estar conformada por voluntarios, que aceptaron que de acuerdo a los voluntarios que tuviéramos, hiciéramos una mezcla de generaciones, de género, de antigüedad en la empresa, de ciudad de origen, estilo de trabajo. Nos están ayudando a alinear el concepto de inclusión, porque la diversidad ya la tenemos todas las empresas. El problema es cómo compaginas justamente esos estilos, cómo retienes la experiencia de alguien que ya está pronto a jubilarse y cómo haces ese enganche y ese primer contacto para que se enamore de la compañía de un nuevo ingreso. Entonces, creo que al final la mezcla es respetar ambos roles, obviamente liderazgo, entender estas diferencias y el comité también entender que, bueno, al final esto también es un negocio, entonces queremos que todos estén a gusto, queremos que trabajen bien, pero tenemos que respetar que, bueno, al final también estamos aquí porque hay que cumplir un número. Lo que queremos es que se cumpla el número con un ambiente de trabajo incluyente, con una seguridad psicológica. Entonces, sí, obviamente nos hemos ido al entrenamiento formal, pero también al resto de los empleados les hemos dado, por ejemplo, todo este tema de unconscious bias o ya sabes, predeterminaciones que ya traemos en nuestra genética, ¿no? Como cuestiones aprendidas para que entonces podamos entendernos mejor y juntos construir un mejor ambiente donde todos sean productivos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, excelente. Y de hecho, por ahí, ligándolo un poco a tu respuesta, Moni, aprovecho para que nos compartas qué tanto influye la cultura y la diversidad de culturas y cómo lo manejas para con relación al desempeño, justamente del personal. Y si por ahí manejas la parte de las métricas, porque sí es un reto la parte multicultural y seguramente estoy cierta que cada cultura trae consigo ventajas y limitaciones en cuanto a la parte de la colaboración y los resultados. Entonces, ¿qué nos puedes compartir con relación a ello? Correcto, creo que tocaste uno de mis grandes pasiones, que es la cultura. Definitivamente la cultura influye muchísimo en el desempeño porque marca las pautas de justamente cómo se puede dar esta colaboración. Nosotros tenemos 8 comportamientos que son los que marcan nuestra forma de tomar decisiones. Adicional a toda esta culturalización que tenemos a nivel corporativo,
estamos buscando que los valores no nada más, o estos comportamientos no nada más estén entendidos, sino que también sean vividos. Y para ello tenemos encuestas de clima laboral. Las encuestas de clima laboral profundas se dan cada 2 años. Es a todo nuestro personal sindicalizado y personal empleado. Recordarás, tenemos una planta en Egipto, donde pues también sin todo el apoyo de mano de obra en manufactura, pues obviamente no serían lo exitosos que son en cuanto a producción por allá. Y también tenemos cada 3 meses unos pulsos. Estos pulsos van, dependiendo del tema que queramos tratar, enfocados a los diferentes comportamientos, como puede ser, por ejemplo, el ser incluyente, el desarrollo personal y profesional, el mirar hacia adelante, etcétera. Y nos dan información. Aunado a esto, creemos que la cultura también se vive mucho a través del liderazgo. Entonces, a nuestros líderes también cada 3 meses, cada uno de nosotros tenemos unas encuestas para que nos den retroalimentación, no nada más nuestro equipo directo. Empezó esta encuesta 180 grados más hacia el equipo que te reporta, pero ahorita lo podemos ampliar a nuestros líderes, a nuestros pares, y se mide justamente también estos comportamientos. Entonces, no nada más es, como te decía al principio, que los entiendan, sino que cada que estemos midiendo, cada que hablemos de algo, salgan a la luz. Nuestro sistema de reconocimiento también está vinculado a esto. Y obviamente, al tú recibir esa retroalimentación o ese regalo, como nos gusta llamarlo, pues obviamente puedas involucrar a tu equipo y busquen mejorar, tanto tú como líder, como el ambiente laboral, como tu función y así, ¿no? Creemos mucho en el encadenamiento de resultados, entonces lo que pasa en la persona, pero ahí va, digamos, a la inversa, ¿no? No es como el cascadeo de objetivos que casi siempre empieza del liderazgo máximo hacia abajo. El tema en cultura nosotros creemos que va más de abajo hacia arriba, porque pues al final eso es lo que configura un equipo, el equipo configura la función y viceversa, ¿no? Y sin duda los líderes son los que más nos ayudan a permear esta cultura y este entorno seguro donde las personas puedan ser ellos mismos. Y por ende, pues el desempeño del negocio sea el esperado. A partir del año pasado, nuestras evaluaciones de desempeño, el lenguaje que ya se usa es, puedes tener tus objetivos, sin embargo, tu forma de resumir el año es con base en estos comportamientos. Entonces yo pongo, por ejemplo, el comportamiento de mirar hacia adelante o el comportamiento de ser incluyente. Te voy a mencionar mucho más, obviamente, los más vinculados a la función, aunque todos son muy importantes. Sí. Y sobre eso, entonces, vinculamos los logros del año a ese comportamiento. Entonces, todo se convierte en un andar, porque, bueno, al final la cultura es lo que haces cuando nadie te ve. Entonces, exacto, tiene que ser algo que entendamos y que vivamos, ¿no? Porque la definición es importante, pero si no lo actúas, pues obviamente se queda en un concepto bonito, pero no se movería la aguja. Es totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, perdón la curiosidad, ¿nos podrías compartir los 8 comportamientos que tienes? Y ya ahorita te cedo la palabra, Toño, perdón. Claro. Me parece muy importante que si nos puedes compartir los comportamientos que tienen como base. Claro que sí. Es enfoque al cliente, mirar hacia adelante, actuar con integridad, ser incluyente, innovación. Me pusiste aquí a prueba. No, los que recuerdes. Mira, al final, como te digo, más que ser un ejercicio de memoria, lo que queremos es que nuestros empleados lo vivan y que cada una de sus decisiones sean conforme a justamente estos comportamientos, que no es lo mismo que los valores, que no es lo mismo que valoramos, que no es lo mismo que nuestra visión o con nuestro... Ahora se está trabajando más en el propósito y creemos que justamente estos comportamientos sirven para el propósito. No sé si tengan por ahí lo que es la escucha activa, porque en todo lo que relatas me parece que la comunicación juega un papel preponderante como sistema nervioso de todo General Motors.
Entonces, nada más es curiosidad, ¿eh? No sé si lo tienen como tal o cómo trabajan esta parte de la comunicación. Va involucrado en enfoque a cliente, porque sin la Perfecto. comunicación no podríamos estar como al tanto de qué es lo que necesita, y cliente tanto interno como externo, ¿no? Para nosotros, cada dueño de uno de nuestros vehículos o un futuro dueño es nuestro cliente, entonces siempre tenemos como que estar pensando en ellos, ¿no? Incluso un empleado que ingresa o un empleado que nos deja puede seguir siendo un cliente, entonces tenemos que cerrar bien los ciclos para que sea un futuro embajador de la marca, o al menos que se haya ido con una buena experiencia de haber estado con nosotros. 100% de acuerdo contigo, Moni. Toño, si fueras tan amable, continuar la entrevista. Muchas gracias, Mónica. Qué interesante lo que nos platicaste. Me llamó especialmente la atención tu comentario o tu explicación de cómo todo se alinea, ¿no? Incluyendo los esquemas de reconocimiento para el logro de ciertos propósitos y objetivos. Y eso me parece que es algo que se tiene que trabajar muchísimo en las organizaciones, ¿no? Porque como dices tú, o sea, lo que tú tienes es que tener un sistema, ¿no? Una estructura de incentivos, de estímulos, ¿no? Que haga que la gente actúe de acuerdo con ciertas conductas esperadas, aunque tú no le estés vigilando. Y yo creo que eso es fabuloso, ¿no? Y que todo esté ligado pues, al logro de ciertos comportamientos observables, me parece que es algo fantástico y desde luego muy útil. Me gustaría, con todo el recorrido que tú has hecho, Mónica, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad? Si ahorita te regresaran a ti a la región de América Latina, donde nos está viendo mucha gente en este momento, ¿no? ¿Cuáles serían las principales áreas de oportunidad que tú crees que encontrarías, ya con la experiencia que tú tienes y habiendo estado pues, en tantos lugares y en tantas posiciones dentro de una empresa global? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sería la flexibilidad. Creo que debemos todavía seguir trabajando en esa confianza hacia el empleado, en esa apertura de que los negocios ya se pueden hacer diferentes. Creo que probablemente, hablando más en tema de negocios, la innovación conlleva riesgos, sí, pero si no estamos dispuestos a correrlos, vamos a seguir en el mismo esquema y eso va a implicar que el tren del progreso nos va a rebasar. Y para ello hay que ser tolerantes y hay que ser resilientes, pero sobre todo tener ese compromiso de aceptar ese riesgo. Y estoy hablando de un riesgo medido, ¿no? Dicen que, y ahorita con todas estas herramientas que incluso a nivel recursos humanos estamos ya preparándonos, como lo es design thinking, todo lo que es el análisis de procesos, el prototipar incluso nuestros servicios, el migrar a sistemas de autoservicio. Si no asumimos riesgo con aquellos que están tomando las decisiones o que están haciendo recomendaciones, pues obviamente no se vería el progreso. Entonces creo que ahí todavía nos hace falta. Y finalmente algo que creo que no nada más es de Latinoamérica, algo que también creo que en general nos hace falta es una retroalimentación franca. La mayoría de los temas que tenemos de mal entendimiento entre líder y colaborador es la comunicación franca. Es muy fácil tener una retroalimentación cuando todo está bien, pero es complicado porque hay lazos personales, porque colaboramos todo el día, porque la persona es buena persona y nadie duda que la persona sea buena persona, pero ese separar, ¿no? La buena persona y la empatía que sentimos de los resultados del negocio o de las actitudes de liderazgo esperadas, creo que ahí sí estamos trabajando muy duro para poder hacer esa separación y que entonces realmente se cumple, que no haya sorpresas al momento de que tengas una evaluación o que haya una oportunidad de crecimiento. Entonces, esa creo que la compartimos, pero bueno, yo te resaltaría entonces ese tema, flexibilidad e innovación.
Excelente, te lo agradezco muchísimo y yo no podría coincidir más, ¿eh? En mi experiencia también en las organizaciones en que me ha tocado participar y actualmente, incluso en mi trabajo, pues tengo contacto con muchísimas empresas y me parece que culturalmente es algo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, nos cuesta mucho trabajo dejar que la gente pruebe y se equivoque muchísimo, y nos cuesta mucho trabajo tener diálogos francos. De veras que muchísimas gracias. Creo que desde la perspectiva tuya, pues esto nos enriquece. Definitivamente coincido con ambos y de hecho la única forma de crecer, si estás de acuerdo, Moni, es cuando realmente crecemos más, cuando nos abren los ojos y nos dejan ver nuestras mejoras. Que si seguimos con la parte, digamos, de alguna manera ciega de que todo lo hacemos bien. La verdad es que nobody's perfect, ya lo dijo Mafalda, y de alguna forma esta retroalimentación completa y franca nos viene a ayudar muchísimo más que el blindarnos a solo lo positivo, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Y bueno, siguiendo un poco ya para en vías de terminar esta charla, quisiera que nos compartieras ¿cuáles son los retos que tú consideras viven justamente estas empresas como la tuya en cuanto a los ambientes multiculturales? ¿Qué retos enfrentan las empresas con estos ambientes multiculturales y cómo serían tus recomendaciones para poder aprovechar de alguna manera estas oportunidades de los retos para una mayor, como bien lo mencionábamos, inclusión y generación de valor a través del talento? Claro, yo creo que ante todo es ser humilde y entender que esas diferencias puedes no conocerlas. Me explico un poco más. Creer que conoces una cultura solo porque alguna vez visitaste o conociste a alguien no quiere decir que hayas entendido su cultura de trabajo. Entonces, creo que el hacer un paso atrás y ser cauto es decir, a ver, tengo que entender, tengo que aceptar y adaptarme, sin lugar a dudas sería la clave, porque querer llegar a querer tú cambiar o tú querer implementar lo que ya conoces de acuerdo a una cultura de trabajo de la que vienes, pues obviamente no va a funcionar, pero por más lógico que esto suene, sucede. Entonces, como compañías, lo que al menos aquí en la unidad hemos tratado de hacer es, incluso dentro de la región, tenemos culturas muy diferentes. Y no te hablo nada más en Dubái, donde tenemos más de 40 nacionalidades. La diferencia entre el mercado de Medio Oriente, que es Arabia Saudita con su ritmo de crecimiento y su cultura mucho más, digamos, mucho más tradicional. Tienes un Qatar, que también es un monstruo. Tienes por el otro lado un Kuwait, un Omán, que son, en el caso de Omán, un país pues mucho más en desarrollo, un Jordania. Y por el otro lado también tienes la cultura en el otro continente, ¿no? Tienes Egipto, que es una cultura que ha vivido no hace más de 15 años una guerra, un golpe de Estado, donde se está reponiendo, donde estás viendo cómo se está transformando, donde el acceso a educación está apenas retomando los niveles que tenía. Y tienes África, que tiene otras. Entonces, cuando pones toda esta mezcla, es imposible poder decir, esto es lo que va a funcionar. Tienes que empezar a delinear, tienes que hacer ese paso hacia atrás al que me refiero para entender, escuchar mucho, y vuelvo mucho al tema de comunicación, escuchar al distribuidor, escuchar al empleado que viaja, ser consciente que pues, esas diferencias no las vamos a cambiar, porque hablando de Egipto nuevamente, ¿cómo puedes acelerar el desarrollo de un país? Y mira que el gobierno es súper visionario, el gobierno egipcio está tratando de incluso migrar al tema de vehículos eléctricos cuando ves que sus vías de comunicación tienen oportunidades, pero no puedes traerlos tú ya estuviste en Dubái, no puedes traerlos a un país como Dubái que justamente la próxima semana cumple 50 años, pero tiene un tema de infraestructura mucho más bien pensado. Entonces, lo mismo pasa con los empleados.
cada empleado, yo siempre digo que todos tenemos un backpack, ¿no? Todos tenemos una mochila y cada uno tiene, escuchas las historias de dónde son, ¿no? Muchos son primer generación saliendo del país, algunos otros son primer generación con temas educativos. Yo lo entiendo muy bien y creo que eso me ha ayudado mucho, lo digo humildemente en mi posición, porque también vengo de una realidad así, vengo de una realidad donde los empleados que tenemos en México y en muchos otros países son primeras generaciones, ¿no? Hemos tenido directores de planta que empezaron en una línea como personal sindicalizado y que nos llena de orgullo, pero tienes que entender que todas esas configuraciones pues te hacen diferentes. Creo que el principal reto es tomar nuestra responsabilidad, y mira, justo ahí va otro de nuestros comportamientos, tomar nuestra responsabilidad, y por tomar nuestra responsabilidad es realmente invertirle el tiempo como líderes, tomar el control como empleados de nuestra carrera, y entonces ser vocales y tratar de por medio de esa conversación, nadie va a adivinar tus diferencias culturales o si algo te molestó, puedo yo hacer mucho el esfuerzo, pero tú tienes también que ayudarme. Entonces, si alguien hace un comentario que está fuera de mis estándares o que no es, tengo que ir con toda cordialidad y decir, ¿sabes qué, Mónica? Tu comentario aquí no, o te aconsejo que no digas esto. Y los mejores aliados son, yo creo que esos empleados que te ayudan, ¿no? Porque quieren que seas tú exitosa y tú también quieres que sean exitosos. Entonces, actualmente estamos trabajando muchos proyectos globales donde les estamos dando unas inmersiones culturales y donde les decimos, pregunten al final de una junta, seleccionen a alguien al azar y digan, lo que dije, ¿culturalmente estuvo bien? No nada más lo que dije técnicamente estuvo bien, que es lo que típicamente uno se preocupa. Lo que dije de forma respetuosa, o sea, coincide con la cultura, no dije nada, y eso pues también nos va haciendo más sensibles a que también cuando ellos hagan algún comentario que no esté ad hoc a nuestra cultura, pues podamos decirles, oye, aquí ajustale. Y no entonces esperar que todo el mundo adivine cuál es nuestro sentido. Entonces yo te diría que el mayor reto es realmente tomarte este tiempo para entenderlo, tanto a las personas como la forma de hacer negocios, como las condiciones socioeconómicas y políticas que en el caso de esta región, pues obviamente se tienen, ¿no? Yo recuerdo que estábamos en nuestra primera semana, tenemos obviamente todo un tema de protocolos a nivel corporativo de casos de emergencia, pero bueno, en México es más bien si tiembla, ¿no? O sea, cosillas así, y aquí pues son un tema de lo que está pasando con los vecinos del noreste, ¿no? Lo que está pasando de pronto en los mares, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que absorberlo más rápido y sobre todo interesarte genuinamente en qué es lo que pasa en esta que es su casa, ¿no? Digo, yo ahorita lo considero mi casa, pero al final estoy tratando de entender y de actuar lo más rápido que puedo. Definitivamente, por algo estás en la posición que estás, Mónica. Muchísimas felicidades. Toño, no sé si quieras algún comentario final, porque ya estamos en tiempo de concluir. Pues realmente nada más agradecerte, Mónica. Creo que podríamos seguirnos aquí platicando mucho tiempo, eso no tengo ninguna duda. Es muy interesante todo lo que tú tienes para compartir. Y bueno, pues no, yo solamente te agradezco ahora y espero que esta sea parte de una conversación que se extienda en el tiempo y que podamos seguir después platicando. Gracias. Pues efectivamente. Encantada. Muchísimas gracias, Mónica. Yo también te agradezco infinitamente. Y como te comenté, después platicaremos sobre la ministra de la Felicidad allá en Dubái para continuar con estos temas tan relevantes de lo que es la creación de valor a través de nosotros, ¿no? De las personas, como punto de partida en todos los negocios. Pues no nos resta más que agradecerles principalmente a Mónica, de verdad, un ejemplo de líder en talento, y a Toño Morfín, nuestro director del CADEN, y a ustedes por acompañarnos en esta 11ª edición de Diálogos con Expertos, a nombre de la Universidad de Anáhuac, México, del CADEN, de AMEDIR y de RHTV. Pues los esperamos en nuestro próximo programa
y estoy cierta que este será un aprendizaje muy, muy, muy interesante para toda Latinoamérica. Hasta luego, muy buenas tardes a todos. Muchas Gracias, gracias. Mimi. Gracias, Toño.